Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a Mateo 28, por favor. Y a veces pareciera que no hemos quedado ahí y que no vamos y que algo está pasando. Pero la pregunta es: ¿te consideras discípulo del Señor Jesucristo? ¿Te consideras realmente un discípulo? Esa es la pregunta, ¿no? Porque ya que conocemos al Señor, los que están bautizados, los que ya tienen tiempo en el Señor, si no tiene la característica de un discípulo, hay que preocuparnos, ¿no? Porque, como decíamos en estos días, recibimos mucha información, pero no dejamos que Dios forme su carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Que forme al Señor, como dicen las clases de los martes, que tengamos la imagen y semejanza a Cristo. No es una opción, amado hermano, porque el discípulo del Señor tiene características. Jesús dijo que por sus frutos lo conoceríamos, ¿no? Padre, te doy gracias, te alabamos y te adoramos y te pedimos que tú sigas hablando en nuestras vidas como lo sabes hacer. Úsame como un instrumento de bendición, que la palabra que salga de mi boca sea la tuya. Anula todo aquello que no sea tuyo, Señor, en mi vida, y que la palabra solamente quede en el corazón y en la mente de tus hijos, aquello que pueda, Señor, producir vida, la vida de Cristo, que pueda producir un impacto, que pueda producir molestia, que pueda producir estorbo, que pueda producir inquietud. Pero hazlo, Señor, tu palabra, para que tomemos una decisión de realmente, si somos discípulos, tenemos que ser seguidores tuyos. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Tomen asiento, ¿no? Ya tenemos varias semanas en este tema. Los discípulos de Jesús, incluyendo los apóstoles, algunos de ellos habían visto a Cristo resucitado, y Él, desde que resucitó, la agenda era ir a Galilea, que vayan a Galilea, porque ahí Él les iba a ministrar, ¿no? Él les iba a hablar. Y exactamente esta porción es en Galilea que Jesús se lo dice a ellos. Y cuando lo vieron, algunos dudaron, ¿no? Pero Jesús se acercó a ellos y le dijo: yo tengo toda autoridad, yo ahora tengo poder para ustedes, usted tiene que confiar, le está diciendo, ¿no? Que ahora ya no solamente soy Jesús, ahora yo he sido glorificado y se me ha dado en mi naturaleza humana glorificada y en mi naturaleza divina toda potestad, toda autoridad. Yo soy el soberano también, yo soy el rey de su vida. Si ustedes realmente me han entendido y comprendido, yo soy el dueño de su vida. Por lo tanto, toda potestad me ha dado en el cielo y la tierra. Por tanto, le dice: id. La palabra id es importante, pero no es la más trascendente, ¿no? Porque hay muchos que salen a predicar el Evangelio y que recorren el mundo, y lamentablemente con el tiempo después no hay frutos, no hay bendición en sus vidas, porque no están preparados, no conocen el Evangelio de Jesucristo, no conocen bien las doctrinas principales de la palabra de Dios, porque al final hay que enseñar a la gente que viene a los pies de Cristo la palabra de Dios. Y por eso dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice: y perseveraban alabando a Dios. No, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, permanecían, es decir, estaban ahí permanentemente. Y eso es importante, amado hermano, por eso Jesús le dice: vayan y hagan discípulos. Hay que hacer discípulos. A veces
nosotros, ¿cuándo sabemos que estamos haciendo bien las cosas? Y conforme a la voluntad de Dios, y Dios nos está respaldando, Él está con nosotros, Él está atento a nosotros. Cuando Dios a través de nosotros comienzan a ver hermanos que siguen las enseñanzas que les damos y también tratan de hacer lo que nosotros hacemos. Por eso Pablo dice en Timoteo capítulo 2, versículo 2, le va a decir, Timoteo ya va a morir, él sabe que ya va a morir, ya su sentencia está dada, ya no hay marcha atrás, está preso y bien preso humanamente, pero libre en el Señor, y le dice en Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, la enseñanza de Jesús no va a fallar, amado hermano. Si tú enseñas la palabra de Dios, si tú estudias la palabra de Dios, si tú permanentemente la estás haciendo cuando vas a evangelizar, cuando vas a hacer misiones, cuando vas a discipular, Dios te va a acompañar. Ya sea, decíamos hace unas semanas, que el discipulado es tan natural, tan normal, que los hombres a veces no somos conscientes que estamos discipulando, ¿no? A veces discipulamos para el bien y discipulamos para el mal. A veces discipulamos como discípulos de Jesucristo y a veces discipulamos como discípulos del diablo, ¿no? Como de Satanás mismo. ¿Por qué? Porque hay personas que nos siguen. Si tú eres padre, madre, tus hijos te siguen. Muchas veces dice, ¿por qué mi hijo hace esto si yo no le he enseñado? Claro, no le has enseñado así directamente, pero tu forma de vivir es así, pues, natural, normal. Tú vives así. ¿De dónde aprendió malas palabras? De las cosas que tú dices, ¿no? Es como la historia de un padre que le llamaba la atención a un hijo permanentemente porque hacía cosas, hablaba lisuras. El niño, y cada vez que veía que el niño hacía algo malo, lo castigaba. Cada vez que el niño hablaba lisura, lo castigaba. Hasta que el niño creció, un día le dijo, papá, ¿por qué tú me castigas? Si tú haces lo mismo, si yo hago lo que tú haces, ¿por qué tú me castigas? ¿Por qué tú me haces eso? Si yo de ti he aprendido eso, tú me has enseñado eso. El papá nunca se puso a enseñarle directamente, pero tú y yo somos, nuestros hijos muchas veces son el resultado de lo que nosotros somos, ¿no? Por eso dice, hay que hacer discípulos. Tú estás haciendo discípulos, así no quieras, si eres padre o madre. Y si tienes hermanos menores también. Y si dices que eres cristiano, y cuando tú estás con tus amigos del mundo, y que son tus amigos del alma, también lo estás discipulando a ellos, a ser falso, a ser un sacha, como dicen en la selva, ¿no? O un falso, porque, mira, este hermanito dice que es cristiano y mira cómo se comporta. Estás enseñando a ser hipócrita, a ser falso, a ser mentiroso. Es decir, nosotros permanentemente estamos enseñando, hermano, permanentemente como cristianos. No puedes dejarlo, no puedes. ¿Sabes cuándo lo vas a dejar? El día que mueras. Después no vas a poder, hasta para morir. Hasta la hora de la muerte vamos a discipular, amado hermano, hasta la hora de la muerte. La forma como vamos a morir, la manera como vamos a morir, si es que Cristo no viene antes, ahí, hasta ese momento vamos a discipular. El discipulado es algo, no es opcional. El discipulado es parte de nuestra naturaleza humana. Y ahora en Cristo Jesús, ya el discipulado ya es Él, el que nos va a decir qué hacer y qué no hacer, cómo hacerlo y de qué manera, ¿no? Yo veo muchos, por ejemplo, que aquí, no afuera, sino acá, están leyendo la Biblia y están escuchando, ¿no? Otros están cantando y están con la boca cerrada. No leen la Biblia, no cantan, y cuando se le pide algo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no están conectados con el Señor, están conectados con el mundo. A veces hay, ¿no? A veces miro yo hermanos, hermanas que están ahí permanentemente en el culto, ¿no? Con el celular. Hay hay un término nuevo que ha salido ahora, que la gente que no se concentra, ya han detectado que es una enfermedad, según los psicólogos, y lo están tratando, ¿no?
porque esta gente tiene esta característica que siempre hace las cosas a última hora, en todo lugar. Siempre deja para todo, proscrinar, ¿no? Porque eso está al día de hoy. Mucha gente con este tema de las redes virtuales están desconcentrados, están desenfocados, totalmente. Pero Jesús dice, si tú tienes esa característica, eso estás transmitiendo a tus hijos. Tú dejas todas las cosas para última hora. El peruano tiene gran parte de esa característica. Nosotros dice, no, es que al final es bueno porque la adrenalina funciona. Sí, es verdad, la adrenalina funciona, pero hace las cosas mal. Pero hacer discípulos, y lo otro es bautizar. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo radicalmente. Cuando tú realmente eres bautizado y entiendes que eres bautizado, comienza una gran bendición en tu vida, pero también comienzan los grandes problemas que tienes que enfrentar en este mundo. Porque hasta antes de que te bautices no hay problema. El enemigo está tranquilo, no te va a molestar. Él va a estar contigo y Él te va a animar a que seas religioso, a que participes del culto, a que hagas una vida no auténtica como cristiano. Pero el día en que tú te bautices, porque tiene que ser público tu bautizo, ahí comienzan los grandes problemas para tu vida si tú no eres un auténtico cristiano. Y tú ya te atreves a bautizarte, vas a tener problemas, porque el enemigo te declara la guerra. Ahí sí ya no eres pata del enemigo, ya no eres amigo del enemigo, de las almas que es Satanás, te conviertes en un enemigo y él te va a atacar. Y él va a luchar, va a perseverar para que tú salgas del camino y no va a parar. Y si él sabe que tú eres débil, no va a parar hasta sacarte de la fe. ¿Entiendes? Eso lo va a hacer él. Por eso que el bautismo es tan importante, que la persona que se bautiza tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Él sabe que está haciendo. Si ya lo hiciste y estás en una vida apática, desganada, desmotivada, que no quieres saber nada de las cosas de Dios, cuando tú te bautizaste nadie te obligó, nadie te puso, tú vas a dar cuenta a Dios. En el día del juicio final, ya sea que te vas al cielo con el Señor, Él te va a pedir cuentas, vas a llegar con la justa de repente, como dice Corintios capítulo 3, o vas a irte al infierno o al lago de fuego y Él te va a decir por qué razón te está mandando ahí. Entonces, estas cosas de discipulado es algo muy serio y algo que la iglesia tiene que entender, que tiene que ser discípulo del Señor. Por eso ahí Jesús está diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Yo soy su amo, yo soy su dueño, yo soy el rey de ustedes. Ustedes son mis siervos, ustedes son mis esclavos. Ahora ustedes tienen que depender de mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo. No nos gusta escuchar la palabra esclavo, no nos gusta escuchar las palabras, no, que yo tengo mis propias decisiones, no. Si tú eres un discípulo de Jesús, ya tú no decides por ti mismo. El que decide por ti es Jesucristo. Y una de las partes trascendentales, y para algunos la palabra, el verbo más importante es enseñar, dice, ¿no? Enseñándoles, en el 20, que guarden todas las cosas. Para algunos, la palabra, el verbo más trascendental, o el que gira todo lo que está diciendo Jesús, gira en torno a la enseñanza. Por eso que es tan difícil en este tiempo enseñar. Nosotros como escuela bíblica nos hemos retado a comenzar las clases 8:45. ¿No? Los primeros días hubo una buena cantidad, pero ahorita ya está bajando. ¿Por qué? Porque cuando no hay una vivencia del Señor, no hay una expectativa de vida de Dios, vamos a dejar eso fuera de nuestro alcance. Aparte, la enseñanza es demandante. Cada vez que tú recibes enseñanza de la palabra de Dios, te va a demandar. Hace un momento hemos leído Mateo 6. Jesús está predicando el sermón del monte, donde está dando las pautas de cómo deben ser cada miembro del reino de Dios, cómo debe ser cada creyente, cómo debe ser cada discípulo, y Él está dando órdenes ahí. Si tú lo lees por primera vez y no eres convertido, es interesante, pero cuando ya tú eres convertido, y aquí en esta iglesia han escuchado atentamente Mateo, ya no es una opción lo que Jesús está diciendo, es un mandato. Por eso Jesús dice, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un mandamiento, es una orden de Dios a través de Cristo Jesús y no es opcional. Entonces, ese es el gran problema de la iglesia el día de hoy, que muchos quieren hacer muchas cosas, quieren servir, quieren hacer las cosas como se les da la gana. Pero cuando tú dices, mire hermano, usted dice que tiene llamado a ser maestro, ya, usted tiene que ser parte activa de la iglesia. Usted tiene que participar de los cultos en los cuales tú puedes participar, mínimo los domingos. En la escuela bíblica hay que estar, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un discípulo, eres un evangelista, o estás levantando un campo blanco, o eres maestro, y tú no asistes a la escuela bíblica, no puedes participar, ¿me entiendes? No debes, por sí mismo. Si eres un hombre o mujer de Dios convertido, tú no puedes tener autoridad para hacer lo que vas a hacer si no eres discipulado, si no eres enseñado, si no eres formado en la iglesia, porque la iglesia forma. El que transforma es Jesús, el que transforma es el Espíritu Santo, el que transforma es la palabra de Dios, ¿me entiendes? La iglesia informa y forma. Hay hermanos que solamente se dejan informar por la palabra de Dios. ¿Sabe quién se deja formar por la palabra de Dios? Aquel que escucha en una prédica, por ejemplo, una enseñanza, una meditación, y después esa palabra la tiene en su mente. La tiene en su mente y no la deja. Y va a su casa y comienza a estudiar esa palabra para que esa se haga realidad. Hace un momento el hermano Mauricio predicaba sobre 2 Timoteo, cuando Pablo está preso, ¿no? Y yo hace años escuché una prédica del pastor Chan, que es un pastor que predica a los chinos acá en Lima, a la Alianza Cristiana y Misionera, y la escuché atentamente y eso se me quedó grabado, ¿no? Y después he estudiado y realmente lo que él afirmó es verdad, que Pablo estaba preso en un lugar terrible, en un lugar inhóspito, en la segunda cárcel. En la primera encarcelamiento Pablo tuvo a cuerpo de rey. En la segunda cárcel Pablo aún dice que pasaban hasta las ratas, pasaban porque por ahí pasaba el desagüe. En ese tiempo Roma fue una de las primeras ciudades que comenzó a tener desagüe. Y algunos dicen que por ahí pasaba el desagüe. Así que las ratas estaban ahí, hacía un frío terrible. Por eso que Pablo le dice, tráeme el abrigo. Y aún decía este hermano, ¿no? Mire, para que vea, yo estoy haciendo una remembranza de lo que el hermano enseñó, ¿no? Que Pablo le habló a Nerón, porque en el juicio en el que le hicieron a Pablo, el emperador Nerón fue, y él le predicó a Nerón, según las fuentes extrabíblicas que hay. Entonces esto se me quedó grabado. ¿Qué cosa quiero decir? ¿No? Que cuando tú y yo, somos hijos de Dios, somos discípulos del Señor, cuando tú vienes y te sientas o escuchas una palabra, tenla en cuenta. Dios te está hablando, Dios te está enseñando. Si tú no te quieres dejar enseñar, tú no puedes, ¿me entiendes? Ni ser evangelista, ni discipulador, ni maestro de escuela bíblica, ni ministerio de alabanza. ¿De qué le vas a alabar a Dios? ¿De qué? ¿De qué vas a hablar si eres maestro? ¿De qué le vas a aconsejar si eres discipulador? Si no te dejas aconsejar, si no te dejas formar. Es decir, cuando él dice, he aquí, las cosas que os he mandado son muchas. Entonces, cada discípulo, quiera o no quiera, tiene que enseñar. Cuando dice, aquí yo estaré con vosotros, con ustedes hasta el fin del mundo, es decir, mi presencia va a ser posible que si tú tienes temor de Dios, de que tú enseñes. ¿Sabes cuál es la crisis ahorita a nivel mundial de la iglesia? Estaba leyendo un comentario del pastor John Piper precisamente sobre este tema, y él habla de que hacen un diagnóstico, hay un libro que se llama Operación Movilización, que es un libro que tiene todos los países del mundo y da la característica de cada país. ¿Qué característica tiene ese país con respecto al cristianismo? Si son cristianos, si no son cristianos. Y la gran mayoría de los países cristianos, su problema es que tienen problemas con liderazgo, que no hay líderes o que no hay siervos preparados. ¿Por qué? Porque no hay quien les enseñe
correctamente la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia en el Perú, en Sudamérica, en Centroamérica, es una iglesia débil. Mucha gente habla de Cristo, pero a la hora de tomar decisiones, no hace las decisiones correctas, ¿no? Como supuestamente en nuestra nación ya estamos cerca del 20% de peruanos. ¿Y por qué sigue tanta violencia? ¿Por qué sigue tanta maldad? No conocemos la palabra. Entonces él dice, ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo bien este rol que Jesús nos ha enseñado, de enseñar. Él está diciendo, yo les he enseñado todo lo que ustedes están determinados. Si tú agarras los cuatro evangelios y comienzas a buscar cuáles son los mandatos de Jesús, te vas a quedar asombrado. Mínimo hay de 400 a 500 mandatos, solamente en los evangelios, en los cuatro evangelios. Ahora, si tú quieres reforzar los cuatro evangelios como el Antiguo Testamento y los demás libros del Nuevo Testamento, hay un sinnúmero de mandatos que sí o sí que nosotros tenemos que practicar. No son opcionales. Entonces cada uno, cuando tiene la presencia de Dios, por eso el día de hoy se celebra el día de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo, y cuando el Señor le promete, dice, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos míos, ustedes van a ser testimonio de que yo los he cambiado y los he transformado. Ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo para esa función. Entonces el Espíritu Santo va a estar contigo, amado hermano. El Espíritu Santo, si tú eres un hombre, una mujer que se dedica, que estudia la palabra, que ama, sí, eres padre, eres madre, trabajas a veces te sobreexpones, pero si eres joven, amado hermano, tienes toda una vida por delante, ¿no? Últimamente, hermano, de verdad no sé qué me está pasando, pero algo está pasando conmigo. No puedo dormir, yo a las 4 de la mañana ya me despierto, así me acueste a las 2 de la mañana, así me acueste a las 1 de la mañana. No puedo dormir. Y tengo que comenzar a orar, a estudiar esa hora. Pero a veces hay algunos que quieren ser discípulos, quieren ser maestros, quieren ser pastores, quieren ser predicadores, quieren ser evangelistas, quieren, pero no hacen ningún esfuerzo. Hermano, por eso le decía a los jóvenes en estos días, ¿no? A la edad que usted tenía, hermano, de verdad cuando yo miro hacia atrás, Dios me dio la bendición de ser joven de veras, ¿no? No joven anciano, porque hay jóvenes ancianos que todo le cansa, pero si están metidos ahí en las redes sociales, ahí están activos, o están metidos en los intereses personales. Pero si tú quieres que Dios te bendiga, cuando llegues a mi edad, yo voy a cumplir 69 años dentro de poco. ¿No? 69 años, muchos no creen que tengo 68 años para cumplir 69, ya. Amado hermano, vive tu vida, vive intensamente, vive Cristo. Déjate enseñar, déjate formar. Si tú no te dejas formar, si no te dejas enseñar, tú vas a formar discípulos rebeldes como tú, igualitos a ti, que no van a querer obedecer a nadie, que se creen los dueños de la verdad de la palabra. Ellos son los que hacen daño a la iglesia, destruyen a la iglesia. En lugar de llevar vida, llevan rebelión, llevan pecado, llevan muerte. Amado hermano, el Evangelio es santo. Déjate formar, déjate instruir. Todos somos discípulos. Así ustedes no quieran, ustedes son discípulos. Si eres cristiano, eres discípulo del Señor. Si llegas a ser ingeniero o llegas a ser un CEO, llegas a ser el hombre más importante de una mega empresa, como cristiano, tú vas a influenciar en todo. Nuestro presidente o el obispo general de la Iglesia de Dios Pentecostal, él llegó a ser el CEO de la DuPont en Puerto Rico. Él llegó a ser, hermano, y él ahora es el obispo general. Dios lo llamó, renunció a su trabajo, dejó todo para ser pastor. Para ser pastor. En el año 95, 96 vino acá al Perú, creo, con un grupo de pastor, ya era pastor ya. Y todavía trabajaba, pero después renunció. Y ahora es él, hermano. Y está haciendo unos cambios profundos. Dios lo está usando para cambiar la estructura de la Iglesia de Dios Pentecostal para este nuevo tiempo. Hermano, y él donde estaba, él era discípulo.
Tú no puedes dejar de ser discípulo y tú estás enseñando. Sé consciente que enseñamos. Modelamos para bien, tenemos que modelar a Cristo. Vamos a ver algunos de los mandatos del Señor. ¿Cuáles son los mandatos? Por ejemplo, toma tu cruz y sígueme. Si tú eres discípulo, tienes que tomar tu cruz y seguir al Señor. El que quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz y seguirme. Como dije, el hijo pródigo, para el hijo pródigo no era problema tanto el dinero, para el hijo pródigo era seguir a Jesús, tomar la cruz y seguir a Jesús. Por eso el hijo pródigo dijo no. Perdón, el joven rico. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Amas a Dios realmente con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Él está en tu mente, Él está en tu corazón permanentemente. Cada decisión que tomas, lo tomas en base a Él. Tú dices que lo amas a Dios. No digas que lo amas a Dios. No lo digas. Yo te recomiendo, hermano, no lo digas. Vívelo. Demuéstrale a Dios que tú lo amas con tus hechos. Porque hay muchas veces gente que dice, y esos que dicen por lo general, Satanás viene y los avergüenza, hermano. Y a veces hacen cosas que no son de alegría. Gozaos y alegraos. Pablo dice, bienaventurados hoy cuando por mi causa, ¿qué dice? Os persiguen, os vituperean, os insulten, te escupen, te tiran, te agarren a palos. Como se leía hace un momento en 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 23, si no me equivoco, hacia adelante, o 21, leía el hermano Mauricio las marcas de Pablo como cristiano, como discípulo del Señor. No hay que temer a Satanás y a las huestes malignas, sino hay que temer a aquel que tiene poder para mandarnos al infierno, y ese es Jesucristo. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que vivir en la verdad y permanecer en la verdad y adorar a Dios. Ese es un mandato del Señor. Orar sin cesar. Pablo dijo la necesidad de orar y no desmayar, Lucas 18. Hace un momento leía que no nos angustiemos, no te angusties por nada. No te angusties. Pero la angustia, cuando comenzó la pandemia, Alex trabaja en un laboratorio químico, uno de los mejores del Perú, y le preguntábamos cuál era la medicina que más se vendía en ese tiempo. Nosotros pensábamos que era acitromicina, ibuprofeno, paracetamol. No, pastor, me dijo, los ansiolíticos salen por toneladas. Eso es lo que más se está vendiendo ahora. Para que vea por qué, por eso Jesús dice en Juan 6, que leía nuestra hermana Lingán 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, ahí dice, ¿no? Miren, le dice, ahí, ese es un mandato. Mira las aves del campo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis más vosotros? ¿Mucho más que ellos? Ese es un mandato. Mira, estás angustiado, estás desesperado, que no tienes que comer, no tienes que vestirte, no tienes esto, o no estás a la moda, te estás quedando atrás y los demás te están dejando atrás y tú no te vistes a la moda. Mira ese canario, mira ese pajarito, esa tortolita, mira esa cuculí. ¿Quién la baña? ¿Quién la peina? Qué hermosa, ¿no? Cuando tú miras realmente, ¿no? Ahí en Cantar de los Cantares, Salomón habla y compara a la mujer con una paloma, ¿no? Y es decir, ¿por qué nos angustiamos? Humillados bajo la poderosa mano del Señor para que cuando fuere tiempo Él los exalte. No tenemos que guardar rencor. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Amplia es la puerta que nos lleva a la perdición, pero la puerta que nos lleva a la salvación y el camino por donde tenemos que caminar es estrecho. Haceos tesoros en el cielo, donde nada lo va a contaminar. Mano, nada de lo que tenemos en esta tierra nos vamos a llevar. Sí, es importante, ¿no? Hay cosas que a veces a mí, hay momentos que me gustan algunas cosas personales, ¿no? Pero eso no debe ser el centro de mi vida. No hagas falsos juramentos. No jures, no te comprometas. No digas sí cuando tú lo estás haciendo.
Mejor no digas nada. Es como cuando el padre manda a los dos hijos, el hijo menor le dice que va a ir y el mayor le dice que no. ¿Quién va? El que dijo que sí, no fue. Y el que dijo que no, fue. No habló, pero fue. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Matrimonio. Mandato del Señor. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Algunos no salen de su crisis profunda porque no diezman y no ofrendan. Porque cuando dicen van a diezmar, pero si doy esto, se me va. Ya, no, hermano. Dios no falla. Si Dios te dice, el Señor te ordena que ofrendes, que diezmes, hazlo. Que dice, si tú estás discipulando, escucha bien, Él está contigo hasta el fin de Él y su presencia, solo la presencia de Dios es suficiente, amado hermano. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Yo se lo digo, hermano, de verdad. Antes de entregarme a Cristo, yo diezmaba. Yo no. Y hasta el día de hoy, Dios me ha bendecido y puedo diezmar. Y mis hijos han aprendido eso. Y creo que también mis nietos estarán aprendiendo eso. Dios es fiel, amado hermano. Dios es fiel. Dile que está a tu lado, Dios es fiel. Si tú eres discípulo, Dios es fiel. Dios no falla. Dile a que está a tu lado, tú me puedes fallar, pero mi Dios no me va a fallar. Dile, tú me puedes fallar, pero mi Dios no te va a fallar. Mi Dios es poderoso. Aleluya. Y también es un mandato del Señor hacer discípulos. Tú me dirás, pero pastor, yo no tengo tiempo, yo solamente tengo que atender a mi esposo y criar mis hijos que están pequeños. Discipúlalos bien, fórmalos bien. Ahí yo veo que Emily está batallando con Emilia. Ahí veo que Dorlisca está batallando con Mateito y me olvidó la niña a Natalia con Beula, ¿no? Ahí veo, hermano, que están batallando y con los más pequeños, ahí veo que están batallando, que lo traen a la escuela bíblica, amado hermano. El otro día hablaba con alguien y le decían, mira, lo que tú estás haciendo, tú no eres consciente, lo que tú estás haciendo tus hijos te están viendo. Y tú estás formando el carácter de ellos. Yo sé que de repente lo que tú estás haciendo es fuerte, pero mira, ellos te están viendo que para que tú le lleves el pan a tus hijos, el trabajo, el esfuerzo que tú, aunque tú no lo creas, ellos te están viendo a ti. Hermano, ese es lo mejor. El mejor discipulado es el discipulado de que tú amas a Dios y amas al prójimo, amas a tu esposa, amas a tus hijos. Y cuando tú amas a tus hijos, hermano, a tu esposa y a tu familia, para ti lo que importa es Dios. Si tienes llamado el ministerio junto con tu familia. Y tú haces sobreesfuerzos humanos. Y Dios siempre te va a respaldar. Y ahí estás formando el carácter de tu hijo. Ahora, si tú y yo somos botarata, el dinero que tienes lo gastas rápido, tu hijo también va a aprender. Si tus hijos lo que tienen es para comer, ir a comer en mejores restaurantes, ir a comprar ropa, también lo van a hacer. Pero si tú enseñas a tus hijos a ahorrar, también ellos lo van a hacer. Pero tampoco no vas a hacer como esos padres, esas madres, que todo acumulan y nunca disfrutan. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Tú tienes que disfrutar, amado hermano. Disfruta momentos. Si tienes dinero para salir de viaje, sal con tus hijos de viaje. Te vas a Mala, te vas a Chincha, te vas a Ica, te vas a donde puedas irte, hermano. De repente no puedes ir lejos, pero disfruta. Todo eso es parte del discipulado. Todo eso es decirle, mire, esto lo estamos haciendo porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado estas cosas, podemos disfrutarlo. Y no estés sacando la cuenta cuando estás disfrutando ahí. Ay, uy, tanta plata he gastado, mira acá. Ahí estás en pleno viaje y estás sacando, sumando y restando de todo lo que... Olvídate, arrepiéntete y pídele perdón a Dios, dale gracias a Dios, porque nosotros sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, amado hermano. Hay que darle, hermano, Dios es santo, Dios es bueno, Dios también quiere que nosotros nos divirtamos, que también tengamos tiempo. Porque ¿de qué vale, hermano, que ganes todo el mundo si pierdes tu familia? Si pierdes a tus hijos. Ese discipulado, ese formarlo, enseñarle que las cosas cuestan, sí. Enseñarle a ser responsable desde pequeño, sí. Pero también hay momentos que hay que dar.
Mira, hay momentos en que pareciera que estamos indefensos, pero ¿sabes una cosa? El Señor está con nosotros. He aquí, dice, enseñándole todas las cosas que os he guardado. ¿Qué cosas? Que toda esta palabra, cuando tú la atesoras, cuando tú la entiendes, la guardas. De todo lo que tú guardas, hermano, no es el dinero. Este aro es de oro. Pero no. ¿Qué es más importante? ¿El oro que tienes, la riqueza que tienes o la palabra de Dios que está en tu corazón? Jesús, el proverbista dice, hijo mío, dame tu corazón. De toda cosa guardada, ¿qué cosa hay que guardar? Porque de él mana la vida. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está la palabra de Dios? ¿Están los principios, los mandatos del Señor? Si están los principios, si están los mandatos del Señor, si está eso que te ha ido formando, cuando tú te sientas indefenso, cuando tú te sientes que tienes problemas, vas a clamar a Dios. En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay que confiar en el Señor. El Señor está diciendo, mira, yo estoy, si ustedes guardan todo y están enseñando y son discípulos, yo estoy con ustedes. Tú no te puedes sentir indefenso. Tú no te puedes sentir que estás solo. Dios está contigo. Pase lo que pase, hermano. Pase lo que pase. Leía un testimonio que narraba el pastor John Piper de dos ancianos. El hermano tenía 90 años y la hermana tenía 80 años. Ya ellos habían trabajado y se habían ido a Bosnia a predicar el Evangelio. A Bosnia, como misioneros de la iglesia de John Piper. Y a esa edad tuvieron un accidente automovilístico y los dos murieron. Y él decía, ¿no? Esta es la gran comisión. Esto es discipular. Eso es, porque ellos tranquilamente podían haber su jubilación y vivir la vida de jubilado, como muchos lo hacen. Pero ellos su jubilación se la entregaron al Señor. Y en esa posición Dios determinó llevárselo. ¿Tú crees que Dios los abandonó? ¿Tú crees que Dios los dejó? No, hermano. Hay cosas que van a pasar sí o sí. Y qué glorioso, ¿no? Qué grandioso morir haciendo la voluntad de Dios y morir en el campo misionero. Para muchos de repente que están aquí y decir el pastor está loco, no, ese es el Evangelio, porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. ¿Cuántas vidas habrán convertido a través del testimonio de estos ancianos de 80 y 90 años? Predicando el Evangelio en Bosnia. En un momento después, ese país que era conflictivo, que estaba saliendo y entrando a un momento de paz, ellos fueron llevados. Eso es discipular, amado hermano. Muchas veces, hace años, aquí en Ecuador, vinieron unos misioneros a predicar el Evangelio. Y se metieron en un lugar inhóspito. Y supuestamente, de acuerdo a las estrategias que ellos le habían dado, hicieron varios vuelos por avioneta. Y en cada vuelo hacían algunas cosas, porque les enseñaban, ¿no? Y supuestamente una tribu no alcanzada estaba ya cumpliendo los requisitos que determinaban que sí podían descender. Descendieron en la hidroavioneta y se bajaron y supuestamente quisieron alcanzarlos y los mataron. Fueron 2 o 3, creo, no me acuerdo, pero es muy conocido ese testimonio. Y al final el ejército ecuatoriano tuvo que rescatar los cuerpos y los llevaron a enterrar a Estados Unidos. Pero ¿sabes una cosa? Eso no fue motivo para que su familia abandonara el Evangelio. Su esposa, hermano, vino a predicarle a ellos, les predicó y su esposa bautizó a aquellos que mataron a los misioneros. Eso es discipulado. Ese es creer. Pareciera que es muerte y que la muerte produce... No, esa muerte produjo vida. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario produjo la vida que tú y yo tenemos, porque Él tuvo que morir por nuestros pecados. Esto es discipulado, amado hermano. Eso es lo que hay que enseñar. La iglesia, si de aquí el 10, 20 o 30% de la iglesia decide tener un discipulado comprometido, amado hermano, o si toda la iglesia decide tener un discipulado comprometido, créanlo, amado hermano, esta iglesia puede llegar no solamente aquí
Villa Salvador, puede llegar hasta lo último en la tierra. De aquí pueden salir misioneros. Y que no vamos a usar ninguna estrategia que a veces lo único que está haciendo es adormecer a la iglesia, sino sencillamente conociendo la palabra, que ha sido enseñada y que tú has recibido esa palabra y las has entendido, porque enseñar es hacer entender. Enseñar es hacer entender. El Espíritu Santo te da poder para que tú puedas hacer entender la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que hacer entender la palabra. Hacer entender esa palabra. Conocer esta palabra. Conocer las doctrinas principales. Dominarlas. Y enseñar a la gente esta palabra. Tú puedes ir, amado hermano, como decía el otro día, escuchándole a Paulo Washer, ¿no? Que él estuvo acá de misionero, él comenzó su obra acá. José Carrasco, junto con José Carrasco vino al Perú. Aquellos que saben, el director de Compasión, esa es la historia, ¿no? Porque José estuvo un avivamiento en la universidad en que él estudió y Dios le habló a 100 estudiantes, y de los 100 estudiantes se comprometieron a ir al campo misionero, solamente 2 fueron. Él, José y otro hermano. Y José, como el otro hermano se había comprometido porque iba a ser pastor, ya era pastor, pero al final se quedó en Estados Unidos. Paulo Washer estaba a disposición y se vino con Paulo Washer. Y Paulo Washer narra, hermano, que él iba a los aguarunas. Te imaginas que él habla su español todo más mascado. Él iba y le predicaba a los aguarunas. Ahí. Y él dice que él llevaba a veces hermanos que iban a predicar y que se iban a meter esas tribus. Y algunos lloraban, dice, cuando iban a dejarle. Pero aún llorando se quedaban, porque sabían que tenían que quedarse en ese lugar. Pero él todos los meses iba a un lugar, y especialmente a los aguarunas, que es una de las etnias más difíciles de alcanzar. Y muchas veces, amado hermano, él se le acercaban, dice, jóvenes que querían ir a las misiones, pero decía, ¿cuánto tiempo lees la Biblia? Ese no es mi fuerte. ¿Cuánto tiempo oras sin intercesión? No, ese no es mi fuerte. ¿Pero por qué tú quieres ir? Es que yo quiero ir. Mira, joven, le dice, Dios no te necesita a ti. A ninguno necesita. Él necesita a personas que están convertidas y que lleven el Evangelio. Esa es la verdad, hermano. Dios te va a usar. Y Él está asegurándote, así como dice que toda potestad me da en el cielo y en la tierra, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo. Tú encárgate de prepararte bien, de ser discipulado, de dejarte enseñar y enseña a otro. Y cuando llegue el tiempo, si Dios tiene un llamado para que tú aquí nada más en Villa Salvador o fuera de Villa Salvador en Lima, Dios te levante para que tú vayas a hacer misiones, Dios lo va a hacer y tienes la garantía de que Él estará contigo, pero tienes que enseñar lo que Él te ha enseñado y tienes que guardarlo, tienes que atesorarlo. Dios no puede respaldar a hermanos, hermanas que no estudian la palabra, que no conocen la palabra, que no aman la palabra. Dios respalda a ese tipo de hermanos. Esa es la garantía. Yo voy a respaldar a aquellos que se dejan enseñar porque tienen que enseñar lo que les he mandado. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. No es que yo voy, no, es que voy a hacer lo que... No, ahí no vas a aprender, hermano. Ya tú sales sabiendo algo. En el camino vas a aprender más, pero tienes que conocer la palabra de Dios. Participa de los martes, haz el esfuerzo, el sacrificio de venir los martes a escuchar doctrina. Amado hermano, estamos hablando del hombre, acerca de la teología del hombre, que es tan importante. Haz el esfuerzo, así llegues tarde. Dios sabe por qué llegas tarde, porque estás trabajando. Llega aquí, amado hermano, y vas a ver que ningún sacrificio que el Señor es en vano. No ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Y podrás adorar a Dios porque estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque te cuesta, lo estás haciendo con esfuerzo. Porque al recibir la palabra de Dios y al aprenderla, vas haciendo la voluntad de Dios, al conocer la verdad, al ser enseñado, al ser transformado por Dios.
Eso adora a Dios, cuando tú haces la voluntad de Dios y conoces a Dios. Eso es ser discípulo y vas a ver la presencia de Dios que nunca te va a faltar, que Dios va a proveer cuervos, situaciones, de las situaciones que tú tienes, aun cuando tú menos piensas a alguien, Dios va a tocar a alguien. Y Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Él hará, amado hermano. Cosas que están en tu mente, que tú a nadie se lo has dicho, Dios te lo va a dar. Dios se va a encargar de tu familia. Si tú eres un verdadero discípulo que ama, que honra a Dios, que glorifica a Dios, tus hijos van a ser hombres y mujeres de Dios. En estos días escuchaba a David Jeremiah hablando precisamente sobre este tema de la gran comisión. Dice que una vez hicieron una entrevista a varios líderes reconocidos en Estados Unidos, pastores que tenían reconocido ministerio y sus familias cristianas. Todos ellos, eran una buena cantidad. Y hicieron una encuesta, hicieron unas preguntas. Pero la pregunta que a todos respondieron igual fue que ellos seguían a sus padres y le habían convertido, a los hijos le hicieron la pregunta, porque sus padres vivían lo que predicaban. Sus padres vivían lo que enseñaban, tan igual en su casa como fuera de su casa. Porque sus padres entendieron que el discipulado comienza en el hogar y también hay que ir afuera. Dios tiene poder, hermano. ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿Quieres tener la seguridad de que pase lo que pase, Él está contigo? Cumple con la gran comisión. Pide al Espíritu Santo, Espíritu Santo, llévame a entender y a comprender este mandato que lo tengo que hacer sí o sí. Di, recién estoy conociendo, recién estoy aprendiendo. O dile de repente, ¿cuántos años he estado? Y nunca me he preocupado por ser discípulo. Pero ahora tú me estás mandando a ser discípulo, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta noche, en esta mañana. Confirma esta gran comisión en la Iglesia de Dios Pentecostal en Medellín, Pachacamá. Con todos los que están aquí, que salgamos inquietos, que salgamos, Señor, esta palabra atraviese, nos persiga. Y al final sigamos cumpliendo aquellos que están haciendo su obra de discipular, y aquellos que no las están haciendo, que a partir de ahora comiencen en sus hogares, en su familia. Y aquellos que están luchando como maestros, como discipuladores, en el ministerio de Aspen, en el ministerio de la familia, en el ministerio de los jóvenes y adolescentes, en el ministerio de alabanza, Señor, todos tenemos que ser discípulos, los que están a cargo de eso y forman parte de las directivas, discípulos tuyos, Señor. Haz una iglesia discipuladora, discípulos de Jesucristo, discípulos de Cristo Jesús haciendo discípulos, discípulos de Jesucristo, discípulos de Cristo Jesús haciendo discípulos hasta lo último de la tierra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.